Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un torbellino de emociones que estoy seguro tocará sus corazones de una manera muy especial. El título que vieron nos promete una serenata, y no una cualquiera, sino una ** emotiva serenata de Burak Anezlian que te hará llorar ***. Así es, vamos a desentrañar los detalles, las razones y el impacto de este momento tan íntimo y conmovedor entre dos figuras que han capturado nuestra atención y afecto. Quizás ya conozcan a Burak Anezlian, o tal vez este vídeo les presente su historia. En cualquier caso, prepárense para ser transportados a un momento de pura vulnerabilidad y amor profundo. Hoy no solo hablaremos de una serenata, sino de la historia que la rodea, de las palabras que se dijeron, de la música que los acompañó y sobre todo, de las emociones que se desbordaron. Queremos entender qué hace que esta serenata sea tan especial, tan capaz de arrancarnos lágrimas de emoción. Es un viaje que nos invita a reflexionar sobre el amor, la dedicación y la profundidad de los sentimientos humanos. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que den clic en ese botón rojo de * suscribirse * y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones emocionales y de contenido fascinante. Vamos a empezar. Y ahora sí, adentrémonos en el corazón de esta emotiva serenata. Imaginen la escena, una noche quizás bajo la luz de la luna, con un escenario cuidadosamente preparado o quizás en la intimidad de su hogar. Burak, con una mirada cargada de sentimiento, se prepara para expresar lo inefable a través de la música y la palabra. ¿Qué lleva a un hombre a componer o interpretar una serenata tan emotiva para su amada? En el caso de Burak Anezlian, estamos hablando de una relación que a lo largo del tiempo ha sido observada y admirada por muchos. Sus carreras, sus vidas personales, todo ha estado bajo el escrutinio público en cierta medida, pero los momentos como estos nos recuerdan que detrás de los flashes y las cámaras existen personas con sentimientos reales, profundos y complejos. La serenata no es solo una melodía. Es un poema musicalizado. Son palabras cuidadosamente elegidas para transmitir amor, gratitud, quizás arrepentimiento o un simple y poderoso te amo. La letra de esta serenata en particular es la que sin duda ha resonado con tanta fuerza. Habla de momentos compartidos, de desafíos superados juntos, de sueños que se entrelazan. Es la clase de letra que te hace pensar en tu propia vida, en las personas que amas y en los recuerdos que atesoras. Burak, al interpretar esta serenata, no solo canta, se desnuda emocionalmente. Podemos imaginar cada nota cargada de su propia historia, de sus propias vivencias junto a Anezlian. La forma en que acaricia las notas, la entonación de su voz, todo contribuye a crear una atmósfera de profunda sinceridad. Anezlian, ¿cómo reacciona? Su rostro, estoy seguro, es un reflejo de las emociones que la serenata evoca. Una lágrima puede deslizarse lentamente por su mejilla, no de tristeza, sino de la pura abrumadora belleza del amor expresado. Puede haber una sonrisa entre lágrimas, un gesto de ternura, un abrazo apretado. Son esos instantes de vulnerabilidad compartida los que hacen que este momento sea tan poderoso. Nos muestra la fuerza de la conexión que une a estas dos personas, una conexión que trasciende las palabras y se manifiesta en gestos tan puros. Pensemos en el contexto. ¿Es esta serenata un gesto para celebrar un aniversario especial? ¿Es una disculpa sincera? ¿O simplemente una expresión espontánea de un amor que rebosa? Cada una de estas posibilidades añade capas a la interpretación de la serenata. Si es para celebrar, entonces es un reconocimiento de la longevidad y la profundidad de su amor. Si es una disculpa, entonces es un acto de humildad y un deseo de reparar algo. Y si es espontánea, entonces habla de un amor que se siente, que se vive y que necesita ser expresado en cada oportunidad. La elección de la canción también es crucial. ¿Es una melodía conocida que tiene un significado especial para ellos? ¿O es una composición original de Burak, lo que la haría aún más personal y única? Si es original, entonces cada verso, cada acorde, nace de su corazón y está dedicado exclusivamente a Anezlian. Esto eleva la serenata de un simple acto romántico a una obra de arte personal y profundamente significativa. Los detalles visuales del vídeo también juegan un papel importante. ¿Cómo está filmado? Hay primeros planos de sus rostros que capturan cada matiz de emoción.
¿La iluminación crea una atmósfera íntima y acogedora? La forma en que se presenta visualmente este momento amplifica su impacto emocional. Nos permite sentir que estamos allí, presenciando este intercambio íntimo de amor. Ahora, analicemos las posibles letras que podrían haber hecho llorar a Neslihan. Podrían hablar de cómo Neslihan iluminó la vida de Burak, cómo lo cambió para mejor. Frases como antes de ti, mi mundo era gris, pero tú llegaste y pintaste cada rincón con tus colores, o en tus ojos encontré mi hogar, mi refugio, mi razón para ser, son el tipo de declaraciones que pueden desgarrar el alma en el buen sentido. Quizás también haya menciones a momentos difíciles, a como el apoyo incondicional de Neslihan fue un faro en la tormenta. Cuando las sombras acechaban y el camino se volvía incierto, tu mano en la mía me dio la fuerza para seguir adelante. Estas palabras resuenan porque hablan de la realidad de las relaciones, que no siempre son perfectas, pero que el amor verdadero las hace superar cualquier obstáculo. La música en sí misma es otro componente vital. ¿Es una balada lenta y melancólica, o tiene un crescendo emocional que culmina en un clímax conmovedor? La instrumentación, un piano suave, una guitarra acústica, quizás una orquesta sutil. Todo contribuye a la atmósfera. Una melodía simple pero cargada de sentimiento puede ser más poderosa que una compleja sinfonía. Es la emoción detrás de las notas, la forma en que se interpretan, lo que realmente conecta con el espectador. Más allá de la serenata en sí, es interesante reflexionar sobre la audacia de Burak al realizar un acto tan público y vulnerable. En un mundo donde las demostraciones de afecto a veces se reservan para la privacidad, él eligió expresarse de una manera que invita a la admiración y a la reflexión. Esto demuestra un nivel de confianza en su relación y en el poder de su amor. Y para nosotros, los espectadores, ¿qué nos enseña esta serenata? Nos recuerda que el amor, en su forma más pura, es un acto de entrega. Nos inspira a buscar y valorar esas conexiones profundas en nuestras propias vidas. Nos invita a expresar nuestros sentimientos de manera más abierta y sincera. Quizás nos anime a componer nuestra propia serenata, ya sea musical, escrita o a través de acciones, para las personas que amamos. La belleza de este tipo de contenido en YouTube es que nos permite vivir vicariamente experiencias tan intensas y conmovedoras. Nos sentimos parte de algo especial, de un momento que, aunque pertenezca a Burak y Neslihan, resuena con las experiencias universales del amor y la conexión humana. Es un recordatorio de que a pesar de las complejidades de la vida moderna, los gestos de amor genuino siguen siendo la fuerza más poderosa que existe. En resumen, la *** emotiva serenata de Burak a Neslihan que te hará llorar *** es mucho más que una simple actuación musical. Es una ventana a la profundidad de una relación, un testamento a la fuerza del amor expresado con vulnerabilidad y sinceridad, y un recordatorio para todos nosotros de la importancia de expresar nuestros sentimientos. Hemos explorado las posibles razones detrás de este gesto, la potencia de sus letras y melodías, y el impacto que tiene tanto en quienes lo presencian como en quienes lo reciben. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta inmersión emocional. Ha sido un viaje conmovedor, y espero que hayan sentido la misma intensidad que yo al desentrañar este momento. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la idea de esta serenata? ¿Han tenido alguna experiencia similar que los haya emocionado hasta las lágrimas? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y antes de despedirme, les pido, si este vídeo ha tocado su corazón o si simplemente han disfrutado de nuestra conversación, que le den ** un gran me gusta ***. Si creen que esta historia podría inspirar a otros, no duden en ** compartirla ** con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal para no perderse futuros vídeos que exploran el fascinante mundo de las emociones y las conexiones humanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.